Buenos días chicos, hoy toca una cosa que es muy importante pero que no viene en el libro, así que lo voy a contar yo como pueda, que son traslaciones, dilataciones y simetrías de gráficas de funciones. Suponed que tenemos una función, f de x, y ahora consideramos otra función, g de x, que es 2 por f de x. Por ejemplo, si nuestra función original fuera seno de x, pues esto sería 2 seno de x. Lo que tenemos que aprender es cómo dibujar la función, perdón, la gráfica de esta función conociendo la gráfica de esta función. Vale. La gráfica del seno de x la conocemos. Pasa por el punto 0, 0 y pasa por el punto pi 0 y por el punto 2 pi 0 y así. Y hace una cosa como esta. Siempre está entre 1 y menos 1. ¿Qué le pasará entonces a la gráfica de 2 por esto? Bien, pues a cada punto, en cada punto x, la y se va a multiplicar por 2. Con lo cual, si esto es 1, pues tenemos que llegar a 2. Si esto es menos 1, para esta x, si esta y valía menos 1, al multiplicar por 2, hasta menos 2. Y si valía 0, pues 0. Como resultado, bueno, obtenemos lo que llamamos una dilatación de la gráfica anterior. Que es sencillamente la misma gráfica, pero como si la hubiéramos estirado. ¿De acuerdo? Entonces, primera cosa que hay que aprenderse. Una constante por f de x lo que hace es una dilatación vertical de la gráfica de f de x. Vamos a considerar siempre que c es mayor que 0. Por cierto, si la c estuviera entre 0 y 1, en realidad la gráfica, por ejemplo, imaginaos c un medio. Pues en este ejemplo también sería una dilatación vertical, pero la gráfica sería más pequeñita. ¿De acuerdo? Tened eso en cuenta siempre. Venga, siguiente cosa. Suponed que tenemos una función f de x y vamos a estudiar la función g de x, que es f de 2 por x. Suponed ahora que la función f de x es sencillamente, pues, x al cubo. Y entonces esto es 2x al cubo. Bueno, la gráfica de la función x al cubo ya os la deberíais saber del tema de funciones elementales. Es así. Bueno, pasa por el 1, 1 y por el menos 1, menos 1 y hace una cosa como esta, ¿verdad? Así. Muy bien. ¿Qué pasa al multiplicar esto por 2? A poner ese 2 por x ahí. Bueno, la y, si hacemos una tabla de valores,
de f y una tabla de valores de g, la y, bueno, que antes se alcanzaba en x igual a 2, ¿cuál es? A ver, si x es igual a 2 en esta gráfica, pues la y vale 8, ¿no? Bueno, pues en este caso, para esta gráfica, la y que antes se alcanzaba en 8, ahora se alcanza en x igual a 1. ¿Por qué? Porque 2 por 1, 2, y ya luego le hacemos la f habitual. No se puede escribir, pero bueno. Así que el efecto sobre la gráfica es lo que se llama una dilatación horizontal. Como veis en la misma gráfica, pero como si lo hubiéramos estirado horizontalmente. Lo que hay que recordar es que si tenemos una función f de x y consideramos f de c por x, donde c es mayor que 0, pues lo que tenemos es una dilatación horizontal. De nuevo, si la c está entre 0 y 1, pues la gráfica, en vez de estirarse, se contrae. Siguiente. Mira, esta nos debería sonar del tema de cónicas. Vamos a hablar ahora de traslaciones. Supongamos que tenemos una función que conocemos muy bien, la x al cuadrado. ¿Qué ocurre con g de x igual a f de x menos 2? O sea, x cuadrado menos 2. Vamos a ver. Imaginaos que estos puntos que estoy pintando son el 1, 1 y el 1, menos 1, el menos 1, 1, respectivamente. Ahora me toca el 2, 4, ¿verdad? 2, 4... Sí. Bueno, si esta es la gráfica de la función f de x, al restarle un menos 2, en la tabla de valores, que antes era 0, 0, 1, 1, 2, 4, lo que le estoy haciendo es restarle 2 a la y. Sencillamente, ¿verdad? 0 menos 2, 1 menos 1, 2, 2. Así que lo que estoy haciendo, a ver, estoy bajando 2, 1, puede ser esto. Bueno, es que la gráfica la pinta fatal, vamos a dibujarla un poquito mejor. Si esta es la gráfica de x al cuadrado, pues la gráfica de g de x será la misma, pero trasladada 2 unidades hacia abajo. La estoy trasladando hacia abajo porque aquí he puesto un menos 2. Si hubiera puesto un más, pues la tendría que trasladar hacia arriba. Así que, siguiente cosa que hay que aprenderse son las traslaciones verticales. Si tienes una función f de x y consideras la función g de x igual a f de x más c, donde c esta vez te da igual que sea positivo o negativo, como quieras, lo que tienes es una traslación vertical de la gráfica de tu función. Muy bien, vamos a el siguiente. Vamos a coger otra función, no sé, esta.
cuya gráfica conocemos muy bien, ¿verdad? Porque sale en los apuntes de funciones elementales. Bueno, y ahora vamos a considerar la función g de x igual a f de... Perdón. X más 2. O sea, 1 partido por x más 2. Bueno, no lo voy a hacer. Venga, sí, anda, lo hago la última vez. A ver, un momentito, que se me estoy quedando sin batería. Ahí, ya está. La tabla de valores de la función f de x, bueno, es así. 1, 1, 2, 1 medio, etc. Y ahora, la y que antes se alcanzaba en 1, ahora se alcanza en menos 1, ¿no? Porque menos 1 más 2 da 1. Así que lo que antes estaba aquí, bueno, no quiere pintar esto, ahora. Y lo que se obtiene en este caso es una traslación horizontal de la función. Respecto de las traslaciones horizontales, os tengo que recordar que va como al revés de lo que uno esperaría. Si el signo es más, se trasladan hacia la izquierda. Si el signo es menos, se trasladan hacia la derecha. ¿De acuerdo? Así que lo que debéis recordar es el último de traslaciones, que es que si tienes una función f de x, si tienes g de x que sea f de x más c, lo que tienes es una traslación horizontal. De todas maneras, esto me suena que lo habéis visto ya. O sea, que tampoco estoy haciendo un repasillo así, ya está. Si tenéis cualquier duda, pues me lo preguntáis. Nos faltan solo 2 cosas más. A ver qué función puedo poner. El logaritmo neperiano, venga. Vamos a coger g de x que sea f de... Bueno, mejor. Menos f de x. Pues súper fácil, ¿no? Esta es la gráfica habitual del logaritmo, que pasa por el punto 1, 0 y E1, ¿verdad? Porque es el logaritmo neperiano. Pues la gráfica de menos logaritmo neperiano de x, digamos, este menos lo que hace es cambiar en la tabla de valores el signo a todas las i's, con lo cual es todo igual, salvo con el signo cambiado de la y. Y la gráfica que tenemos es esta. Entonces, esto lo que nos hace es una simetría vertical respecto del eje OX. Muy fácil. Y la última cosa que nos falta es, si tenemos una función, como por ejemplo otra vez el logaritmo neperiano de x, y cogemos una función g de x que sea f de... Qué mal está yendo la tablet. A ver... menos x, en este caso sería el logaritmo neperiano de menos x, pues ya sabemos cuál es la gráfica del logaritmo, que es esta, y este menos x hace que en la tabla de valores lo que antes se alcanzaba en 5, ahora se alcanza en menos 5, o sea, lo que antes se alcanzaba en este valor de la x, ahora se alcanza en este valor de la x. Así que la gráfica que tenemos es igual que la anterior, pero simétrica respecto del eje de las y. Así que, en este caso, simetría vertical o simetría respecto del eje de la y. Eso es lo que tenéis que saber sobre
gráficas de funciones. Siempre, si os ponéis nerviosos en un examen, podéis recurrir a hacer una pequeñita tabla de valores como he hecho yo para no equivocaros. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, con todo lo que sabéis de funciones elementales, ahora os voy a poner funciones elementales a las que se le han realizado alguna de estas operaciones, como de traslación, de dilatación o de simetría. Y vais a tener que pintar la gráfica, porque la gráfica de las funciones elementales se supone que ya no lo sabemos. ¿De acuerdo? Y esto es muy, muy, muy importante. Venga, chicos, muchas gracias y buen día. Mucho ánimo.